En nuestra última clase hablamos sobre varias cosas. Hablamos sobre el rol del ingeniero de validación que hace. Hablamos un poco del mercado, del área del mercado que tienen los ingenieros de validaciones, principalmente aquí en el país, sobre todo a propósito de la expansión del sector. Y también vimos la primera parte, la parte introductoria, que hablaba sobre una parte de validación. No vimos esta presentación entera porque lo que vimos fue sobre que primero, antes de hablar de validaciones, teníamos que entender qué era un sistema de calidad, un sistema de gerencia de calidad. Hablamos de qué son sistemas o un conjunto de sistemático de trabajo, donde teníamos procedimientos y políticas y otro tipo de mecanismos que nos ayudan a distribuir productos. Hablamos un poco sobre la necesidad de que esto es algo para beneficio de los clientes, para cumplir los requerimientos legales, mejorar el proceso de eficiencias y de que existen a nivel global eh, en varios mercados distintos tipos de requerimientos relacionados a los sistemas de calidad. En Estados Unidos tenemos la ley orgánica 21 CFR 820, que define claramente todos los requerimientos de un sistema de validación de una compañía que exporta productos a Estados Unidos. Y a nivel internacional tenemos la normativa 13485, que auxiliada de la ISO 9000 en la mayor parte del mundo es la que se encarga eh, de delinear los requerimientos para entrar a los mercados. Hablamos de que en la Unión Europea se sigue el 13485 básicamente al pie de la letra, y en otros países igual. Hay algunos países que le ponen sus sabores a esa normativa y le agregan cosas. Normalmente le agregan requerimientos adicionales, como el caso de Japón, el caso de Canadá. Entonces, hablamos de sistema de calidad, de control de calidad y de aseguramiento de la calidad y eh, básicamente, los pasos o los requerimientos de los sistemas. Hablamos también de qué era un dispositivo médico, construimos nuestra propia definición sobre lo que era un dispositivo médico y vimos finalmente que era un dispositivo, instrumento, implemento, máquina, implante, que se utiliza básicamente para diagnóstico, prevención y tratamiento de enfermedades u otras afecciones médicas. La versión en español del ISO 13485 habla eh, de dispositivos sanitarios. Fue la traducción que usa ISO en español, pero aquí en el país hablamos de dispositivos médicos y bueno, básicamente nos referimos a la misma cosa. Hablamos unos cuantos ejemplos, algunos aquí, ejemplos aquí, y nos quedamos ahí. Entonces, hoy vamos a continuar la parte de introducción a validaciones, haciendo hincapié básicamente en estos dos conceptos de entrada, y son verificación y validación. Muy probablemente ustedes ven estas dos palabras y quizá digan, pero esto es sinónimo. Probablemente bajo el lenguaje común, normal, son sinónimos, pero dentro de la industria, validación y verificación son dos cosas distintas. Básicamente, validación es la confirmación a través de exámenes o pruebas para proveer evidencia objetiva de que ciertos requerimientos, de que un requerimiento ha sido cumplido. Mientras que validación es la confirmación a través de, obviamente, exámenes o pruebas para demostrar que el uso de un producto completo se cumple de acuerdo a lo que nosotros habíamos eh, predicho o que habíamos configurado. Entonces, ¿qué pasa? Ambas definiciones suenan muy similares, pero hay una diferencia bien clara. Y lo voy a decir o lo voy a explicar
en base a diseño de producto, porque esta definición aplica tanto en diseño de producto como en diseño de procesos, que es lo que nos concierne a nosotros. Cuando se diseña un producto, normalmente todo diseño de producto arranca con una necesidad de uso o con un requerimiento de un cliente, de algo que quiere hacer un cliente con un producto. Ese requerimiento, que normalmente el cliente lo hace, ese requerimiento el cliente lo hace sin necesariamente entender las implicaciones técnicas de eso. Él dice, bueno, yo quiero algo que me ayude a bajar la lengua a los pacientes, porque, por ejemplo, eh, no es cómodo o no es muy higiénico uno introducirle los dedos a la boca a la gente. Necesito algo que me ayude a eso. Entonces es una necesidad. El cliente en ese momento no sabe lo que quiere necesariamente, sino que tiene una idea de lo que anda buscando. Entonces nosotros como compañía tomamos esos requerimientos y los convertimos en algo que se llama design input, o como también se le conoce como requerimiento de ingeniería, que es esa necesidad de usuario así bien abierta. Nosotros tratamos de desglosarla en requerimientos que a nivel de ingeniería nosotros podamos cumplir. Por ejemplo, ese dispositivo que el cliente está describiendo tiene que ser limpio, no puede maltratar la boca, tiene un grupo de cosas, de requerimientos que debe cumplirse, no puede causar alergias. Entonces, cada uno de esos requerimientos de ingeniería o design inputs son capturados por nosotros como diseñadores. En base a esos diseños, en base a esos requerimientos, nosotros hacemos un diseño y diseñamos el producto, y ese diseño lo vamos probando requerimiento por requerimiento para demostrar que estamos cumpliendo lo que estamos diseñando. Por ejemplo, si en un design input nosotros dijimos, bueno, nuestro dispositivo para bajar la lengua tiene que ser estéril, o tiene que ser, por ejemplo, libre de látex, para que no cause alergias. Entonces, en la etapa de design output o de verificación del diseño, nosotros tomamos ese diseño y decimos, bueno, lo que acabamos de diseñar, por ejemplo, cumple con los design inputs. Entonces, ese flujo de capturar los requerimientos del cliente, diseñar y verificar el diseño es lo que se llama verificación. Un medical device pasa por ese ciclo varias veces, hasta que nosotros cumplimos con todos y cada uno de los inputs o de los requerimientos de ingeniería del producto. Entonces, una vez nosotros hemos cumplido con todos esos requerimientos, entonces nosotros llevamos nuestro dispositivo a pruebas clínicas o validación. Cuando nosotros llevamos nuestro producto a pruebas clínicas, es como por ejemplo ahora con la pandemia, fíjense que había múltiples compañías que estaban en estudio fase 3 y otros nombres de estudios. Esos estudios se llevaban la vacuna al uso y se probaba con pacientes, con personas en la vida real usándola para ver su efectividad. Ese ejercicio de probar el producto en el mercado, en funcionamiento, es lo que se le llama validación. Entonces, ¿qué pasa? Verificación y requerimiento por requerimiento, confirmando partes o aspectos del diseño, y validación es ya demostrar que realmente funciona el producto en la mano del cliente. Entonces, ¿qué pasa? Eso es a nivel de diseño de producto. Cuando nosotros hablamos de procesos, cuando diseñamos un proceso industrial o un proceso de manufactura de dispositivos médicos, nosotros siempre vamos a arrancar con un user need. Ese user need no necesariamente viene del cliente o del paciente o de un doctor, sino que viene del equipo de desarrollo del producto. El equipo de desarrollo del producto dice, bueno, yo para manufacturar, yo necesito un proceso que sea capaz de manufacturar un producto bajo estas especificaciones, que mantenga higiene, que mantenga limpieza, pero no necesariamente le dice a uno cómo diseñar el proceso. Entonces, en base a eso, seguimos un flujo similar. Esa necesidad de diseño la traducimos a requerimientos de ingeniería para el proceso. Por ejemplo, tiempo de ciclo de las máquinas, materiales de construcción,
instrumentación que necesitamos para monitorear un parámetro del proceso, por ejemplo, temperatura, humedad. Diseñamos el proceso y luego verificamos. Y al final, cuando nosotros tenemos el proceso ya diseñamos, hacemos la validación. Entonces, en esta asignatura vamos a ver dos cosas. La asignatura se llama validación de procesos, pero nosotros vamos a enfocar en las dos cosas, verificación y validación. Normalmente se usa como término general, validación, porque lo que se busca es demostrar que ya no sería el medical device, sino que el proceso cumple con los requerimientos de diseño, pero realmente en los proyectos de validación se hace validación y se hace verificación. Entonces, sí, adelante. Tengo una pregunta. Si en un proceso, por ejemplo, yo estoy haciendo botellas de agua y yo lo hago de un color, digamos, azul, ¿no es verdad? Y yo quiero introducir un nuevo producto y me dicen que esa botella de agua nueva yo tengo que ponerlo, digamos, de color verde para que se vea un poquito más ecológica. Yo tengo que realizar, aunque es el mismo procedimiento y la máquina es la misma forma, en la misma botella, yo tengo que hacer una verificación solamente cambiando el color o tengo que hacer una validación para saber que lo haga todo bien. Mira, es una pregunta muy buena. De hecho, es una de las preguntas del caso del día de hoy. Y la respuesta de eso es que si el proceso ya está validado previamente, es probable que nosotros quizás haciendo una verificación podamos introducir ese producto nuevo al proceso. O puede ser que no necesitemos hacerlo debido a que nosotros retamos las condiciones del proceso de manera tal que ese nuevo color, por ejemplo, no representa una variación suficiente. O sea, si nosotros tenemos evidencia que sustente ese nuevo producto, vamos a decirlo así, o ese nuevo color que nosotros vamos a utilizar no afecta la variación del proceso, probablemente ni siquiera necesitamos hacer verificación y validación. Ahora bien, si no tenemos suficiente evidencia, la respuesta es que es probable que tengamos que validar el proceso quizá completo. Entonces, en las validaciones de procesos son bien, vamos a decirlo así, dependen mucho de la forma en que nosotros las planifiquemos para nosotros ser inteligentes, o vamos a decir como, se hablan de objetivos SMART, que sean, por ejemplo, medibles, que sean, por ejemplo, alcanzables, todo ese tipo de cosas. Cuando nosotros validamos, nuestras validaciones tienen que ser más o menos SMART en ese sentido. Tienen que no solamente ver las necesidades de ahora, sino tratar de pronosticar para dónde vamos a crecer, si hay producto nuevo en el futuro. Y básicamente depende. O sea, la respuesta de eso depende. Depende de qué cantidad de evidencia nosotros tengamos a la mano para nosotros validar o no. Ah, ok, profe. Entonces, si uno tiene una evidencia que tiene, digamos, que la máquina está teniendo error con la botella de agua, tirando el color, entonces uno tiene que hacer una validación. Probablemente sí. Si nosotros estamos teniendo problemas, quizá con el color que tenemos ahora, es muy probable que el color nuevo nosotros lo tengamos que validar. Y eso lo vamos a ver cuando vayamos a hablar de los protocolos. Y recuérdense que nuestro objetivo es minimizar variación. Lo que nosotros tratamos en validación del proceso es que nuestro proceso sea consistente y repetitivo, que nosotros confiemos en él. Entonces, cualquier cosa que introduzca variación en el proceso o que ustedes puedan sospechar que introduzca variación, nosotros deberíamos validarla e implementar controles. Bueno, realmente el orden es diferente. Es implementar controles que mantengan la estabilidad y luego validar. Bien, Esdra, ¿te parece? Sí, profe. Aclaró bien lo que tenía. Súper. Entonces, ¿qué ocurre? Hay dos tipos de validaciones. Están las validaciones de diseño, de producto, que son esas validaciones que se hacen con el medical device. O en el caso, por ejemplo, de la vacuna, hablo de la vacuna porque es un proceso muy similar. En la vacuna, el ejercicio de llevar eso
al mercado, probar con gente de diferentes edades, de diferentes condiciones de salud. Eso es lo que se le llama un proceso de validación, obviamente para esa vacuna, de validación de diseño de la vacuna. Entonces, por ejemplo, el proceso que hace la vacuna también tiene un proceso de validación, pero que ese proceso no, obviamente no es visible para el cliente, sino que se hace dentro de la planta. Entonces, nuestro alcance dentro de este curso es la validación de proceso, validación de diseño en sí mismo. Créanme que es una asignatura totalmente, yo pudiera hablar aquí de validación de diseño otro 40 horas más, 44 horas nada más de validación de diseño de producto, pero nosotros vamos a enfocar en validación de procesos. Y la razón es porque la mayoría de las empresas que están aquí en el país tienen, bueno, no la mayoría, todas las empresas de dispositivos médicos del país tienen que validar procesos, porque tienen procesos de manufactura. Ahora, no todas hacen validación de diseño porque normalmente los diseños no son de responsabilidad de las plantas de aquí, de República Dominicana, salvo algunas compañías que sí tienen esa responsabilidad, que son pocas. Al día de hoy yo le pudiera decir que hay como mucho 2 o 3 en el país completo que tienen responsabilidad de validación de diseño y de diseño de producto. Hay otras que en la mayoría no, sino se centran en proceso. Entonces, en la validación de proceso ustedes van a encontrar que es demostrar que el proceso que nosotros acabamos de diseñar cumple con las expectativas de diseño del producto. O sea, que nosotros vamos a sacar un producto que funciona y que el producto es seguro. O sea, que cuando lo pasé por el proceso no lo volvió inseguro totalmente. Ojo, ambas cosas andan de la mano. Cuando se hacen productos nuevos, vamos a suponer que nosotros estamos trabajando en una compañía que está desarrollando una prueba rápida de COVID. Es un tipo, por ejemplo, de dispositivo médico, y ese dispositivo médico va a tener una validación de diseño porque hay que probarlo ya en la parte clínica, pero también nosotros tenemos que validar el proceso que hace ese dispositivo. Entonces, las dos cosas normalmente andan bien juntas. Entonces, vamos a hablar ahora un poco de estudios de validación. Y yo quiero preguntarle a ustedes, en base a lo que acabamos de ver hasta ahora y lo que yo acabo de conversar con ustedes. Así, cuando yo le pregunto estudio de validación, ¿qué a ustedes más o menos le llega a la mente? ¿Qué ustedes pudieran más o menos interpretar con eso? Estudio de validación. Yo digo que son las herramientas que se pueden utilizar para en sí validar que ese proceso está correctamente. Herramientas, ok. ¿Alguien más tiene algo diferente o piensa algo diferente? Puedo decir como vías de validación, como las formas de validación, diría como vías de validación, diría yo. Como Okay. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? El diseño de los procesos de validación. Ok, sí. Básicamente es lo que ustedes acaban de decir. Miren. A la hora de validar hay que diseñar un esquema, vamos a decirlo así. Un esquema. Entonces, el esquema que nosotros trazamos o diseñamos para validar un proceso se denomina estudio de validación. Y en un proyecto de validación hay múltiples estudios. Entonces, ¿qué ocurre? El estudio de validación es un término bien amplio que se usa para llamar a esas herramientas, esa forma en la cual durante el proceso de desarrollo del proceso, mientras nosotros vamos desarrollando el proceso, vamos probando y demostrando que el mismo es confiable para producir el producto y que el producto que va a salir del piso, que va a salir del proceso, realmente cumple con lo que nosotros andamos buscando. Entonces, con ese estudio nosotros controlamos o diseñamos la forma en que vamos a recopilar la data,
manejamos la información de los productos y decimos, por ejemplo, a qué productos aplican esos estudios, qué productos pueden correrse en el proceso. Y de manera científica vamos demostrando que realmente el proceso es capaz de hacer el producto. Los estudios de validación normalmente se le llaman protocolos de validación. Hay dos formas de llamar a esto. Hay gente y empresas que llaman a los estudios protocolos, hay empresas que le dicen estudios. Cuando ustedes me vengan hablando a partir de ahora de estudio o de protocolo de validación, es exactamente la misma cosa. Es una forma o un esquema de trabajo que se diseña para demostrar que el proceso cumple con un aspecto, el proceso de manufactura cumple con un aspecto de los requerimientos del producto. Entonces, esos estudios, esos protocolos conforman o son parte del el aseguramiento de la calidad. El aseguramiento de la calidad, como hablamos en la clase pasada, dijimos que es un mecanismo avanzado de, de planificar la calidad, de nosotros decir, antes de nosotros entrar en producción masiva, de definir o demostrar que el proceso cumple. Y la razón por la que los estudios son importantes y la validación del proceso es importante, señores, es que imagínense que ustedes, el producto empieza a manufacturarse y luego de que el producto llega a la mano del cliente es que nos damos cuenta, por ejemplo, que el proceso contamina el producto o lo hace o no es lo suficientemente confiable. Por ejemplo, puede ser que del proceso haga 10 piezas buenas y 80 malas. O no quizá tan extremo, quizá de 100 piezas buenas salen 30 malas. Y esa cantidad o esa proporción de piezas no aceptables es inseguro y pudiera, por ejemplo, crearle una lesión severa a una persona o matar a alguien, o sea, causarle la muerte. Entonces, los dispositivos médicos son bien delicados y como son bien delicados, el riesgo es muy elevado y tenemos que demostrar de manera anticipada que el proceso cumple con los requerimientos. Entonces, Carlos, ¿tú decías algo? No, sin querer se me desmuteó el micrófono. Ok, no se preocupe, está bien. Entonces, los estudios de validación demuestran que cuando un producto se diseña y fabrica o prueba, como se indica en los procedimientos establecidos, es probable que cumpla con todas sus características de calidad. Las características de calidad son cada uno de los atributos que debe de cumplir el producto para considerarse como aceptable. Entonces, en un estudio de validación, nosotros vamos a ir demostrando que el proceso cumple con las características. Entonces, miren qué pasa. Esto suena muy bonito y realmente ya con la pregunta que tuvimos hace un minuto, va muy de la mano con lo que vamos a ver ahora. Y es relacionado con el compromiso de validar. Validar un proceso no se hace solamente una vez. Quizás hasta ahora mismo, mientras yo le voy hablando, ustedes dicen, no, eso se hace quizás cuando el producto es nuevo y ya no se valida de nuevo nunca más en la vida. Y la realidad es que no, señores. O sea, en una planta de dispositivo médico se valida constantemente. Y se valida constantemente porque cada vez que hay un cambio significativo en el proceso o en el diseño del producto, nosotros tenemos que demostrar con evidencia objetiva que ese proceso va a cumplir con los requerimientos. Entonces, validar no se hace una sola vez ya, sino que de manera continua nosotros tenemos que ir demostrando consistencia y robustez de nuestro proceso para producir los productos. Y la manera en que nosotros lo probamos también con los métodos de prueba. Profesor, una pregunta. Adelante. En el ámbito laboral, cuando no esté trabajando, generalmente, cada tiempo es recomendable realizar consecutivamente la validación, como mensual, semanal? Mira, Carlos, tú has hecho una pregunta también que nosotros vamos a responder en mucho más adelante. Okay. La vamos a ver cuando hablemos revalidación de procesos. Eso es parte de la unidad 8. Pero de manera
adelantada, hay varias formas de hacerlo. Hay empresas que usan control estadístico para darle seguimiento al proceso y no tener que validar constantemente. Y hay empresas que usan revalidaciones periódicas, como tú dices, una vez cada año, una vez cada 6 meses, una vez cada 2 años, dependiendo la estabilidad del proceso de manufactura. Ok, entiendo totalmente. Gracias, profe. Pero no te preocupes, eso lo vamos a ir viendo a medida que vayamos viendo el contenido. Eso lo vamos a ver. De hecho, hay 2 clases que vamos a hablar nada más de eso. Profesor, una pregunta. Adelante. Usted dijo que se hace validaciones también cuando hay cambios significativos, pero un cambio de un operario se puede considerar significativo como para hacer una validación. Depende de la criticidad del proceso y de la robustez que tenga el proceso también. Por ejemplo, si nosotros validamos un proceso que es muy poco dependiente de la distracción de los operarios y del nivel de entrenamiento que ellos tienen, por ejemplo, que el operador nada más introduzca unos parámetros o haga algo muy, muy limitado, quizá cambie la persona no tiene un impacto. Pero hay procesos donde las personas que trabajan ahí son el factor más crítico. Entonces, en ese caso, hay que implementar controles. O sea, cada vez que quizá entre o salga una persona, hay que asegurarse que el que entra nuevo tenga el mismo nivel y todo ese tipo de cosas. Pero no necesariamente eso implica que hay que validar de nuevo, siempre y cuando nosotros tengamos los controles suficientes para demostrar cumplimiento. Ok, muchas gracias. Además de que hay procesos, con el tema relacionado a validación continua, o verificación continua de proceso, nosotros podemos ir demostrando que a pesar de que la gente va rotando, porque señores, la gente rota, la gente renuncia, la gente la mueven para otra área, la ascienden, entonces el factor humano es algo que causa mucha variación e idealmente nosotros deberíamos no ser dependientes no ser dependientes. ¿Preguntas? Ok, entonces volviendo aquí, como les decía, esto es parte también del compromiso es parte del sistema de calidad. Los sistemas de calidad requieren ese ejercicio de validar. Incluso aquí voy a adelantarme un poco en la presentación y le voy a hablar de algo. Normalmente yo lo digo casi al final de la presentación, pero se lo voy a decir ahora. Validar es algo tan importante que ambos requerimientos de sistemas de calidad, tanto el 820, el 21 CFR 820 de Estados Unidos como la normativa internacional 13485, requieren y definen claramente cuándo validar. Por ejemplo, si ustedes se van al capítulo, a la sección 820.30 del CFR, ¿se acuerdan? En el aula virtual yo les dejé un link para que ustedes puedan accesar a esto. Usted va a encontrar que en esa sección se habla que cada vez que hay un cambio de diseño, debería de considerarse la revalidación tanto del producto, del diseño del producto. Esta sección habla de diseño de producto. En la sección 820.70a habla que cada vez que nosotros tenemos un proceso que no podemos verificar de manera total o suficiente nuestro proceso, a medida que va produciendo, también deberíamos validar. Por ejemplo, hay procesos que, como, por ejemplo, tenemos vamos a suponer, un envase estéril, que para nosotros demostrar que esté estéril, quizás tenemos que abrirlo y romperlo. Ese proceso que no podemos mantenerlo, verificarlos de manera suficiente, o sea, para todos los productos o de manera significativa,
Esos son procesos que deben de ser validados. También está la sección 820.70, que habla de que cada vez que nosotros requerimos utilizar sistemas automáticos en proceso de producción, ya sea, por ejemplo, sistema de manejo de información o ERPs, como por ejemplo SAP, SAP o otros ERP famosos como el Oracle y etcétera, AS400, que ya es viejo, pero todavía hay empresas que lo usan. Nosotros, esos sistemas, por ejemplo, que afectan la calidad del producto de alguna manera y la decisión de nosotros sobre el mismo deben de ser validados. Si usamos, por ejemplo, algún tipo de software o combinación de software o hardware en el sistema, en el proceso, para, por ejemplo, definir o darnos cuenta si el proceso cumple o no cumple con una característica de calidad, también ese sistema automático debe ser validado. Entonces, las normas son bien claras. Ellos lo que no dicen, o sea, ni la FDA ni ISO definen cómo se valida, pero ellos dicen cuándo hay que hacerlo. Entonces, el cómo lo definimos a través de algo que yo le voy a explicar más adelante, que es el foro del Global Harmonization Task Force. Eso yo se lo voy a explicar en unos minutos. Pero no quería dejar pasar esta sección para que ustedes entiendan que validar es algo que va más allá de un producto nuevo, sino cada vez que hay cambios significativos en el proceso, cambios de diseño, a medida que va pasando el tiempo, la manera de nosotros mostrar cumplimiento a largo plazo. Entonces, como ya les dije, dos tipos de validación. Está la de diseño, está la de procesos. Nuestro enfoque en esta asignatura es validación de procesos. No vamos a hablar de diseño, como les mencioné anteriormente. Ya le hablé de validación de diseño y las validaciones de diseño, que voy a hablar de manera bien rápida para que no se me vayan así sin saber lo que es. Está relacionada a ya la parte de implementación comercial del producto y pruebas clínicas, y en función a la complejidad del producto puede ser más o menos complejo. Por ejemplo, no es lo mismo un producto de clase 3 a nivel, por ejemplo, de FDA que un clase 1. En la clase 1 hay 3 clases para el mercado de Estados Unidos y de FDA, que son 1, 2 y 3. La clase 1 son los menos críticos y son los que tienen menor impacto en la salud del paciente. Y los que son más críticos son los clase 3. Los clase 3 normalmente son los implantables. Todo eso yo sé que Herle le va a hablar de las clases, llama detenidamente, pero para que ustedes tengan una idea, por ejemplo, de dispositivos de las 3 clases, en la clase 1 ustedes van a encontrar, por ejemplo, dispositivos como, déjame ver, clase 1. Déjame ver aquí, que no, yo tengo las fotos de aquí arriba, que aquí hay de todas las clases. Como cateres, tuvo. De esta imagen, por ejemplo, el bajalengua es un clase 1. Es un clase 1 porque quizás no afecta directamente y ni de manera significativa o suficiente la salud del paciente que lo está usando ni del doctor. Un dispositivo clase 2 dentro de esta lista de lo que ustedes ven ahí, por ejemplo, puede ser el bajante de suero, porque el bajante tiene un impacto indirectamente suficiente como para causar daño al paciente. Y un clase 3 aquí sería, por ejemplo, estos implantables, que son los que van, por ejemplo, este que va en la cabeza, que es una válvula, o este marcapaso, que la gente depende sí o sí de esos dispositivos, los clavos también. Entonces, en cada categoría mientras más alta la categoría, mayores son los requerimientos para poner en el mercado ese producto, y las validaciones son más intensas. O más, no más intensas, sino más profundas, implican más requerimientos. Y esto va muy relacionado a la forma del uso. O sea, mientras más complejo es el uso y más riesgo hay en el dispositivo, más intensa va a ser la validación de diseño.
Esto que ustedes ven aquí, yo le traigo aquí una foto del señor Earl Backham. Earl Backham fue el fundador de Medtronic. Medtronic es una empresa, la más grande de producción global de dispositivos médicos a nivel de ventas. Incluso yo creo que también a cantidad de empleados en el mundo. Y eso que ustedes ven que tiene el señor Earl Backham en la mano ahí, ¿cómo se dice? No un Walkman. Eso que él tiene en la mano ahí es un marcapasos. Fue el primer marcapasos portable que se diseñó en 1947. O sea, es portable porque el usuario lo lleva en la mano, se lo puede llevar a cualquier lugar. Pero para los estándares de nosotros de ahora realmente no es tan portable porque el marcapasos del día de hoy es implantable y el que lo tiene se olvida que eso existe. El señor Backham hablaba de cómo modificar un producto para usarlo de manera diferente. Entonces, esa pregunta de cómo poder usar un producto de manera diferente y cómo ponerlo de manera segura en la mano del cliente es lo que tiene que ver con validación de diseño. Entonces, validación de proceso, que es lo que nos concierne a nosotros, es confirmar qué tan confiable y reproducible es el proceso de manufactura. Y eso quiere decir cumplimiento con límites operacionales establecidos a nivel de diseño y de las especificaciones. Entonces, miren qué pasa. Nosotros aquí vamos a ver un proyecto de validación que trata de ser similar a la realidad. Ese va a ser su proyecto final. Y ese proceso de validación ese proceso de validación está relacionado a la criticidad de un producto clase 2. En ese caso va a ser una sutura quirúrgica. Y en función a eso, nosotros vamos a diseñar un plan de validación que vaya orientado a satisfacer los requerimientos de ese producto. Exacto, los requerimientos de ese producto. Las validaciones de proceso también son tan complejas como tan complejo sea el producto que se manufacture. Por ejemplo, no es lo mismo validar un proceso que hace, por ejemplo, marcapasos, donde interactúan probablemente gente, equipos automáticos, sistema de visión, personal, por ejemplo, vamos a suponer, de mantenimiento que le das servicios a equipo, software, que es un proceso bien complejo, a un proceso quizá que es más manual, más sencillo, que a lo mejor quizá lleve la interacción de una sola persona. Hay dispositivos manuales, hay dispositivos médicos que son súper sencillos a nivel de procesos y su complejidad de validación es también igual de sencilla. Entonces, estos son algunos factores dentro del alcance que hacen a los estudios más o menos complejos. Por ejemplo, la manufactura del producto, la tecnología que se utiliza. Por ejemplo, no es lo mismo usar robots que armen un bajante que hace un proceso de manufactura que sea totalmente manual. La complejidad del dispositivo, la original del dispositivo y de los equipos que se está usando, el número de plantas, por ejemplo, que hacen ese dispositivo médico. Hay empresas que tienen múltiples plantas, por ejemplo, mención especial aquí en el país para Edwards, Fresenius, que están aquí en Jaina, Combatec, la gente de Baxter, son empresas multinacionales que tienen plantas en múltiples países del mundo y probablemente la tecnología que ellos tengan instaladas aquí en República Dominicana sean las mismas que estén en otros países. Entonces, es más fácil o más sencillo o menos complejo, vamos a decirlo menos complejo, validar un proceso que ya existe en otra planta que nosotros validamos una tecnología totalmente nueva aquí, en un solo país. Entonces, todo eso hace más o menos complejo el sistema de validación, el proceso de validación también. Y también el diseño del sistema de producción. Por ejemplo, a mí recientemente me tocó liderar una validación de un proceso que teníamos como objetivo hacer unos dispositivos a la medida de un cliente. Por ejemplo, el cliente dice, mira, yo quiero este producto que mida estas dimensiones, que tenga este material y que haga esta función. Totalmente lo mismo hacer validar un proceso como ese, que validar un proceso que es en masa,
que lo único que hace, por ejemplo, es extruir tubos y pegar quizá dos componentes a un bajante. Que es masivo y no se hace, se hace lo mismo cientos de miles de veces a la semana. Entonces, dependiendo del sistema de producción, el enfoque de validación puede ser diferente. Lo que sí nunca va a cambiar, señores, es nuestro objetivo. Nuestro objetivo es hacer el proceso robusto. Aquí tenemos al señor Heini Taguchi, uno de los gurús de calidad, que hablaba del, bueno, su aporte principal a la gestión de calidad son los diseños robustos, son los diseños de experimentos de Taguchi, que es una metodología que se usa para mejorar los parámetros, las condiciones en las que se hacen los productos. Entonces, uno de los paradigmas de Taguchi a la hora de estudiar el sistema de manufactura de una empresa es que antes de hacer cualquier estudio, nosotros tenemos que definir qué queremos, un objetivo, evaluar nuestra forma de manufacturarlo y hacer decidir un objetivo, considerar el método, o sea, diseñarlo y evaluar el método con relación al objetivo. Eso es validación. Validación es, tenemos un producto que tenemos que sacar al mercado y tenemos un proceso de cómo lo vamos a sacar. Entonces, esa evaluación de la manufactura es lo que nos va a llevar a un diseño robusto del proceso. Otro gurú que tenemos aquí es el señor Walter Schuhart, que es el padre del control estadístico de la calidad. Y el paradigma de este señor era que las causas de variación asignables deben ser controladas y eliminadas. Para los que no son tan familiarizados con los temas de control estadísticos, o que no hayan dado control estadístico en las asignaturas de calidad de su pensum, van a encontrar que la causa de variación son aquellas cosas o aquellas circunstancias que generan que el proceso se salga de su objetivo y varíe, cree más desviación. Por ejemplo, si nosotros tenemos un proceso que hace, digamos, vamos a suponer algún tipo, vamos a ver de este ejemplo que tenemos aquí. Si tenemos un proceso que haga, vamos a suponer, guantes como estos, probablemente uno de los requerimientos es de ese guante que el guante no se rompa si le aplicamos una presión de aire. O sea, que no bote un fluido, no bote aire, por ejemplo, si nosotros le ponemos presión. Entonces, eso es un requerimiento del producto. La media a lo mejor es que el guante, vamos a suponer, bota un PSI o pierde un PSI de presión cada 10 segundos. Esa es la media. Entonces, la causa de variación nosotros tenemos que tratar de eliminarla para que va a mantener esa media lo más constante posible. Eso es una de las cosas que andamos siempre buscando dentro de validación de procesos. Entonces, ya recapitulando un poco. 13485, que es uno de los, es la normativa internacional de gestión que se utiliza para empresas de dispositivos médicos, les explica que hay en dos acápites, el tema de validación de proceso y validación de diseño, y la FDA, que fue lo que le mencioné, también tiene unos acápites que habla de validación de proceso y validación de diseño, y en qué momento hay que hacerlo. Esto tiene relación con el ciclo de vida del producto. Cuando hay un producto nuevo, normalmente ustedes van a tener una fase de investigación en la cual se identifica una necesidad del mercado. Luego de esa fase, nosotros entramos en una fase de concepción en la que nosotros diseñamos el producto. Y casi al final de esa fase de diseño entramos en la validación del diseño, que es básicamente demostrar a nivel clínico y de uso en la vida real que el dispositivo médico funciona para lo que nosotros lo diseñamos. Entonces luego hay una etapa, luego de esa etapa está la fase de preproducción, que es donde nosotros diseñamos el proceso.
Y al finalizar esa fase, tenemos la validación de proceso al final, que es que demuestra que el proceso es capaz de cumplir con este diseño que diferimos antes. Entonces, ¿qué pasa? Luego de esa etapa de validación de proceso, ya se empieza a producir el producto y se libera al mercado. Como nota curiosa, para que ustedes tengan una idea, este es el ciclo que se sigue con un producto nuevo que no se hace en condiciones atípicas. Por ejemplo, en el caso de los dispositivos que se usan para pruebas rápidas de COVID-19, este proceso no se vio así, se hizo reducido y, por ejemplo, la validación del proceso se adelantó y se estaba haciendo en paralelo con la validación de diseño. Y se autorizaba a liberar al mercado incluso sin terminar la validación del proceso. Y ahí es donde entra lo que ustedes a lo mejor escucharon en la noticia de que la FDA aprobó el uso de emergencia de la prueba del COVID o aprobó el uso de emergencia de las vacunas. Ese uso de emergencia asume, o sea, le da luz verde a la compañía que está produciendo a liberar el producto antes de quizá finalizar todo este proceso. Entonces, eso no se hace siempre, eso se hace en condiciones extremas, pero eso que ustedes están viendo ahora mismo en pantalla es básicamente el flujo de un proceso, el flujo de validación de un producto y de un proceso en condiciones normales. Entonces, chicos, preguntas hasta aquí, dudas o comentarios. ¿No hay dudas? ¿Preguntas? Ok. Entenderé que no hay. Recuerden que en cualquier momento siéntase libre de detenerme, me dicen y revisamos cualquier cosa, incluso toda una opinión que ustedes tengan. No necesariamente tiene que ser pregunta, porque después de todo esto no es un monólogo, sino un diálogo. Entonces, en base a esto que ustedes acaban de ver ahora, hay tipos. Los tipos, hay varias formas de tipificar las validaciones. La primera forma en que yo les voy a mostrar es en función a lo que se está validando. Por ejemplo, hay validaciones de procesos de producción, que son estos. Hay validaciones relacionadas a la forma en que nosotros probamos el producto, que son las validaciones de método de prueba, que es básicamente como demostrar que la forma en que probamos el producto en producción funciona. Están las validaciones de equipos de producción, que se enfoca específicamente en los equipos individuales que están instalados en el proceso. Están las validaciones de software y sistemas automatizados. Y están las validaciones de facilidades. Las facilidades esto viene del inglés. En inglés se le dice facility a la infraestructura, o sea, al edificio o a la habitación donde se hace el dispositivo médico. Porque, por ejemplo, los dispositivos médicos que son susceptibles a las condiciones ambientales donde se prepara el producto, entonces esa condición ambiental, esa facilidad tiene que ser validada también. Entonces, por ejemplo, ahí entran los llamados cuartos limpios, que son áreas con clima controlado. Cuando digo clima, está temperatura controlada, humedad controlada, cantidad de partículas en el aire controlada, cantidad de partículas en la superficie de trabajo, en las paredes y en los pisos controlados. O sea, es un ambiente que minimiza la contaminación del producto. Entonces, esas facilidades se validan. Y normalmente, para que usted tenga una idea, en las empresas hay especialistas en cada uno de estos. Por ejemplo, ustedes van a ver que hay empresas donde hay gente que son
gurús o expertos en validaciones de software. Normalmente los que validan software tienen algún background o alguna experiencia o titulación relacionada a sistemas, relacionada a ingeniería de software, pero no necesariamente, o sea, no necesariamente tiene que tener ese perfil. Las validaciones de facilidades, normalmente esas personas tienen alguna experiencia o background relacionado a la construcción. Por ejemplo, ingenieros civiles, ingenieros, también ahí entra la parte de ingenieros químicos, ingenieros, ¿por qué químicos? Porque tienen que ver, por ejemplo, con la parte ambiental y de microbiología del cuarto. Están también los ingeniero químico, ingenieros de civiles, arquitectos, pero vuelvo y digo, no tienen que ser exactamente de esa profesión. O sea, un ingeniero industrial puede hacerlo siempre y cuando esté preparado para eso, porque eso se estudia. Los de nosotros, la mayoría de ustedes son o ingenieros mecánicos o ingenieros industriales. Ustedes que son mecánicos, aquí que están con nosotros en esta asignatura, normalmente ustedes van a trabajar mucho con validaciones de equipos y quizá un poco con los equipos automáticos. ¿Por qué? Porque en estos dos tipos de validación hay que tener plena conciencia del uso de materiales, de resistencia de materiales utilizado en la construcción de los equipos, de interacción, por ejemplo, de temperatura, estabilidad, por ejemplo, en condiciones extremas de operación a nivel de presión neumática, etcétera. Y nosotros los industriales normalmente tenemos más cercanía con los sistemas de manufactura manuales o los procesos de producción manual y semiautomático y los sistemas de verificación de producto o método de prueba. Aquí en esta asignatura vamos a ver un poco de todo. Vamos a hablar de equipos principalmente, vamos a hablar de procesos, vamos a hablar de método de prueba, pero no vamos a hablar de estas dos. Estas dos son un poco más especializadas, pero todo lo que vamos a ver para estas tres es igualmente aplicable para validación de software y para validación de facilidades. Lo único es que en estos dos casos son un poco más especializados. Incluso hay manuales y libros dedicados enteramente a validar software y a validar facilidades de producción. Por ejemplo, en el tema de las facilidades hay libros que hablan de cómo validar aire acondicionado, cómo validar, por ejemplo, cuartos limpios, dependiendo del tipo de qué tan limpio es el cuarto. Entonces, ¿qué pasa? También dentro de la tipificación, aquí habla de enfoque, pero también están los tipos de validación según el punto en el que nosotros estemos relacionado al lanzamiento del producto. Hay dos tipos de estudio en función a la etapa en que está el producto en el mercado. ¿Se acuerdan que hablé aquí? Cuando hablé de lanzamiento, de producto y de validación de diseño, le dije que lo normal es que ustedes tengan validación de diseño, validación de proceso y luego libero el producto al mercado, lo comercializo. ¿Qué pasa? Que en función a si el proceso ya está liberando o no, se pueden utilizar dos enfoques de validación, dos tipos de validaciones diferentes, que son los estudios o los protocolos de validación prospectivos y los estudios retrospectivos. Dentro de los prospectivos están los concurrentes y los no concurrentes. Entonces, un estudio prospectivo es un estudio de validación en el cual todos nuestros ensayos, todas nuestras pruebas al proceso se completaron antes de que el producto sea liberado para uso en el mercado. O sea, por ejemplo, esto que ustedes ven dibujado aquí, si se valida antes de liberar al mercado, es un estudio prospectivo. El 90%, le diría yo, de todos los estudios que ustedes van a ver en su vida son de tipo prospectivo.
Un ejemplo, profesor, eso incluye como un equipo nuevo que yo quiera introducir al proceso, un ejemplo. Correcto. Ese, Carlos, ese equipo que tú quieres usar, antes de tú usarlo para producir, por ejemplo, ahorita hablamos de botella plástica, antes de tú usar ese equipo para tirar botella plástica al mercado de agua, hay que validarlo. Si tú lo validas antes de usarlo en producción masivo, ese es un tipo de estudio prospectivo. Entendido. Gracias, profe. Súper. Entonces, Profe, y eso puede aplicar, digamos, con, digamos, una nueva máquina que entre, que no sea aprobado ni nada. eso aplica a máquinas, aplica, como dije, aplica a máquinas, aplica a métodos de prueba, aplica a sistemas automáticos, incluso hasta las facilidades. Cualquier cosa o cualquier aspecto del proceso que ustedes validen antes de que el producto llegue al mercado, se valida prospectivamente o de manera prospectiva, antes de que el producto se comercialice o se distribuya en el mercado. El estudio prospectivo tiene dos mecánicas o tiene dos formas. Está el estudio concurrente y el estudio no concurrente. El estudio concurrente es un tipo de estudio prospectivo en el cual nosotros validamos el producto, validamos el proceso con producto que luego vamos a poner en el mercado. Ejemplo, digamos que ustedes están trabajando para Abbott, que es una compañía que hace pruebas rápidas de COVID. Abbott tiene un proceso para hacer esa prueba, un proceso de manufactura, y ellos dicen, miren, yo voy a hacer un lote de manufactura y con ese lote yo voy a validar el proceso. Y si el proceso de validación pasa, yo voy a liberar esa misma unidad que usé para validar, la voy a liberar al mercado. Esa forma de validar así, de valido con material que luego voy a liberar, se llama concurrente. En esa forma, todos los estudios están hechos antes de liberar, pero se hace con producto que se va a mandar luego al mercado. Y también está el no concurrente. En el no concurrente, ustedes corren producto en la validación para demostrar que el proceso funciona, pero el producto que ustedes corren para evaluar el proceso no llega al mercado. Por ejemplo, puede ser que en esta línea de tiempo nosotros nos toca validar el proceso, pero quizá el lanzamiento al mercado no va a ser ahora, va a ser, por ejemplo, en 6 meses, en 8 meses, el año que viene. Y quizá mantener ese producto en almacenamiento no es la mejor idea, porque se va a expirar o se va a dañar o lo que sea. Entonces, en un estudio no concurrente, el material o el producto usado en la validación nunca ve la luz del mercado. Entonces, en ese caso, es prospectivo, no concurrente. Normalmente ese tipo de estudios no se utilizan porque normalmente es más costoso que hacerlo concurrente. Casi siempre los estudios se buscan que hacerlo concurrente, pero los estudios concurrentes son bien delicados porque tenemos que cumplir con todos los requerimientos antes de poner el producto en el mercado. Entonces luego está el... Si uno no cumple y se daña, entonces como quiera hay que votar. Exactamente. Entonces, normalmente las validaciones, mire, señores, se cuadran a nivel de plan, porque se manejan como proyectos. Y los proyectos de validación se planifican de manera tal que se valide lo más cerca de poner el producto en el mercado o lo más cerca que se necesite el cambio al producto o al proceso. O sea, se trata de evitar hacerlo muy anterior, sino justo cuando se necesita. Obviamente, a veces es más conveniente hacerlo antes, adelantar ese proceso y se puede usar el no concurrente. La ventaja del no concurrente es que le quita mucha presión al ingeniero. Cuando usted trabaja con no concurrente, usted valida al paso. Si el proceso falla a nivel de validación, ya como quiera se va a botar el producto. O sea, es menos estresante para el que valida, pero es más costoso para la compañía.
Entonces, el otro estudio, el otro esquema de evaluación, el estudio retrospectivo. El estudio retrospectivo, que es muy extraño, principalmente en empresas que ya ustedes han visto aquí en el país, que son empresas bien organizadas, es muy extraño porque se usa solamente en casos en los cuales el producto ya está en el mercado y no se había validado antes. Y te dirán, pero César, ¿cómo es posible que ya la compañía esté mandando producto a la calle y FDA no le ponga un 483 o no, o le ponga un warning letter o algún auditor relacionado a las normas ISO como BSI o DECRA no le pone una observación? Es una muy buena pregunta si se la hacen. Y la razón es que hay productos que en ciertos mercados no son considerados dispositivos médicos. Por ejemplo, quizá en Europa hay un producto que no se considera como un dispositivo médico y si ustedes exportan desde aquí de República Dominicana a Europa y no un dispositivo médico, no hay que validar ese proceso porque la validación del proceso es un requerimiento de dispositivos médicos. Entonces vamos a suponer que mañana la Unión Europea dice, bueno, ese producto ahora es un dispositivo médico. En ese caso hay que usar un tipo de estudio retrospectivo. Ese estudio es un dolor de cabeza para cualquiera de ustedes que le toque porque normalmente se hace en base a evidencia histórica. O sea, hay que volverse un detective y buscar información que sustente monitoreo de la producción del producto, cumplimiento con la característica de calidad, que demuestre que no hayan habido cambios en el diseño del producto recientemente y que de manera general se demuestre un cumplimiento histórico con buenas prácticas de manufactura, con que eso incluye calibración de equipo, mantenimiento, monitoreo ambiental si aplica, entrenamiento personal. O sea, las validaciones retrospectivas son bien complicadas porque hay que buscar evidencia histórica y no necesariamente quiere decir que, vamos a decirlo así, la van a tener a mano. Profesor, ¿se podría decir que es menos segura que la prospectiva? Es más riesgosa, ¿no? Absolutamente es más riesgosa a nivel regulatorio. O sea, cuando lo vienen a auditar a la empresa, hay mucha probabilidad de que encuentren algo fuera de lo, fuera de lo que es de las expectativas del auditor o del inspector. Entonces, en la medida de lo posible, se evitan ese tipo de estudios, pero ustedes tienen que saber que eso existe. O sea, esa figura existe dentro del sistema de validaciones. Y cuando ustedes vean estudios retrospectivos, que se le prenda la campanita de una vez y abran los ojos bien claros, porque ustedes están delante de algo que es de muy alto riesgo a nivel regulatorio. Entonces, ya de manera sumarizada, ya para acabar con el contenido de hoy, y es para que tomemos ya el miércoles la próxima clase con sigamos con nuestro proceso. Las validaciones del proceso tienen o se dividen, vamos a decirlo así, se estructuran siguiendo un ciclo de vida. En toda la presentación a partir de ahora que ustedes van a ver que yo les voy a presentar, ustedes van a ver que yo voy a hacer una analogía con el ciclo de vida de desarrollo de procesos. Este gráfico que ustedes ven al frente mío, o bueno, al frente suyo en su caso, está relacionado a cómo se diseñan los procesos. Esto FDA lo explica en su ciclo de vida de validación de procesos. Y ellos dicen, bueno, antes de diseñar un proceso siempre tenemos como entrada del ciclo de vida, que es este círculo que está aquí. Una entrada es la validación del diseño del producto. O sea, después tenemos el producto validado a nivel de diseño y de requerimientos, tomamos esos requerimientos
diseñamos los elementos individuales del proceso, por ejemplo, los equipos, los métodos de prueba, las facilidades, o sea, el cuarto donde vamos a construir, vamos a hacer el producto. Las utilidades, que las utilidades son esos equipos auxiliares del proceso, como los aire acondicionados, los compresores, los UPS, la 9 UPS, aire acondicionado, las estaciones de esterilización de agua, si se necesita esterilización de agua limpia. Todo ese equipo de soporte, eso se diseña, o sea, se selecciona, se instala, se verifican contra los requerimientos relacionados al diseño del producto, y eso se hace dentro de la primera etapa de cualificación. Luego entramos a la segunda etapa de cualificación, que es donde se hace ya la validación del proceso, que es donde demostramos que el proceso cumple con los requerimientos de diseño. Y luego de que nosotros validamos el proceso, entramos a una etapa de verificación continua, que no sé si fue Carlos o quién de ustedes fue que preguntó. Después que el proceso está validado inicialmente, entramos a una verificación continua una verificación o validación continua del proceso. Que nos mantenemos va levantando evidencia de que el proceso mantiene estados en condición estable, que no hay tendencias adversas, que la variación es mínima y todo ese tipo de cosas. Entonces, ¿cómo se repite el ciclo? Ese proceso que ya validamos y que lo tenemos en monitoreo va a sufrir cambios, ya sean planificados o no planificados. Planificado es que, por ejemplo, nosotros decimos, bueno, mañana voy a cambiar la especificación del envase y en lugar de ser azul, lo vamos a hacer verde para hacerlo más eco-friendly. Es un cambio al producto y ese cambio debe de ir otra vez sobre estas fases. Y se repite el ciclo. Se repite el ciclo, se repite el ciclo, hasta que nosotros decimos, bueno, mira, este proceso ya lo vamos a desmantelar y lo vamos a sacar de servicio. Entonces entramos en la última fase, que es el desmantelamiento, y sacamos el proceso de circulación, vamos a decirlo así, lo sacamos de la planta. Entonces todo eso, cada etapa está sujetada por un eje que es el plan maestro de validación, que es la estrategia global de validación de la planta, y esto a su vez por la gestión de riesgo, que en cada etapa hay riesgos que cosas no se cumplan o que se cumplan a medias. Entonces la gestión de riesgo tiene que entrar de manera preventiva para mantener mitigados los riesgos que puedan surgir en cada una de esas etapas. Entonces, en las próximas unidades va a haber una unidad que vamos a hablar de gestión de riesgo, hay una unidad que vamos a hablar de Validation Master Plan, y una unidad que vamos a hablar de verificación continua, y en el proyecto vamos a hablar de las dos fases que están aquí. O sea que a medida que vayamos viendo en el curso, vamos a ir viendo cada etapa del ciclo de vida de validación de procesos y del ciclo de vida de proceso como tal. Y obviamente cuando nos toque hablar de riesgo, vamos a ver el flujo de la gestión de riesgo en base a la norma ISO 14971. O sea, no vamos a meternos mucho en eso, pero sí vamos a hablar de el esquema de análisis de modo de falla para procesos. Algunos de ustedes quizás han hablar de FIMA o FMA. Aquí vamos a hablar de PFMA o PFMA, que es análisis de riesgo orientado a procesos y análisis también de sus causas y efectos. Entonces, eso lo vamos a ver también en una de nuestras prácticas en base a la norma 14971-2015. Esa norma cambió el año 2019, pero básicamente sigue siendo lo mismo. O sea que vamos a ir viendo sobre este flujo que ustedes están viendo, en donde identificamos riesgo, el riesgo lo evaluamos, lo controlamos,
evaluamos el riesgo residual y luego nos manteníamos evaluando la información del proceso y actualizando los riesgos. La idea es, con la gerencia de riesgo, es que los riesgos que nosotros asumimos sean los mismos posibles. Por ejemplo, todos a nivel, por ejemplo, y la forma más fácil de entender esto, sabemos que todos los días nosotros asumimos riesgos. Por ejemplo, cuando ustedes van a la playa, hay un riesgo de que cuando ustedes entren a la playa aparezca un tiburón y se lo coma. Pero probablemente ustedes no van a una playa donde los tiburones no pasan mucho. Entonces, el riesgo de que se lo coma un tiburón en esa playa es mínimo y por lo tanto ustedes se pueden bañar. Entonces, esa mecánica mental de evaluación de riesgo que nosotros hacemos de manera empírica, diario, por ejemplo, salir a la calle es un riesgo. Hay gente, por ejemplo, que dicen que no usan mascarilla porque la mascarilla, el COVID no es lo suficiente, no mata, que es una enfermedad que es algo, una gripe. Eso es, y escúchame, pero para mí eso es totalmente irracional porque el riesgo es muy elevado. Independientemente de su edad y de su perfil de salud, el COVID le puede dar a usted muy mal y cualquiera de nosotros le puede ir bien mal con el COVID. Entonces, el punto es, con la evaluación de riesgo, que nosotros los evaluemos de manera sistémica y controlemos ese riesgo lo más posible para evitar cualquier tipo de situación más. Todo eso lo vamos a ver en la sección de análisis de riesgo. Y también vamos a hablar un poco de control de cambio, que son esos cambios que van surgiendo al proceso de manera, ya sea de manera planificada, y cómo nosotros implementamos esos cambios en el proceso de manera que sea inteligente. Entonces, eso tiene que relación con el estado validado, principalmente con los procesos validados previamente. Hay procesos que ya están corriendo y nosotros tenemos que demostrar lo que es el estado validado, que es básicamente las condiciones. El estado validado son las condiciones, características, estructura o configuración del sistema a través del cual nosotros demostramos que el proceso funciona de acuerdo a nuestros requerimientos de manera inicial. O sea, nosotros diseñamos un proceso, ese proceso funciona, levantamos data y tenemos evidencia de él. Ahora, cuando introduzcamos un cambio, tenemos que demostrar que ese estado que ya validamos anteriormente se sostiene, ya sea con data que ya obtenemos o levantando data nueva. Entonces, por eso lo vamos a ver en control de cambio. Y hay algunos cambios, hay ejemplos de cambio planificado, como por ejemplo cambio de materiales, cambio de componentes, cambios de equipo, cambios relacionados a mejora. Por ejemplo, aquí en la concentración ustedes van a ver manufactura esbelta, pensamiento esbelto, donde van a ver las técnicas más idóneas relacionadas a la manufactura esbelta o lean manufacturing. Y esas mejoras normalmente cambian el estado validado del proceso y hay que tener mucho cuidado con eso. Entonces, el tema de los métodos de prueba y los casos que son requeridos validar. Entonces, ya yo le hablé de esto, que son ejemplos según la norma de cuándo hay que validar. Y aquí hay una aplicación breve de cuándo se debe validar. Entonces, chicos, en su estudio, en su análisis de caso del día de hoy, eso está muy relacionado a esto. Yo sé que hay unos cuantos de ustedes que ya entregaron su material, su caso número 1. Les recomiendo que si en base a lo que acabamos de ver, ustedes acaban de aclarar algún concepto o algo, siéntase libre de modificar su entrega y subirlo una vez más. Y actualizarlo en base a lo que hemos visto aquí. No hay ningún problema. ¿No podría también validar si uno tiene, digamos, defecto en un producto? ¿Cómo así? Dame un ejemplo. Por ejemplo, con la misma botellita de agua, yo quiero que sea, digamos, que tenga un grosor de 4 milímetros y me están saliendo con un grosor de 6 milímetros.
Entonces yo tendría que validar nuevamente que la máquina lo esté haciendo bien. Lo que buscamos en la validación es que la máquina lo dé a 4 milímetros y lo dé dentro del rango que tú esperas. En la validación del proceso. O sea, si tú lo quieres en 4 milímetros, no si tú lo quieres, no. Si la especificación del producto lo pide a 4 milímetros, va a haber una tolerancia de esos 4 milímetros y nuestro objetivo es asegurarnos que el proceso saca la mayor parte del tiempo botellita de 4 milímetros y minimizar la cantidad de defectos fuera de eso. Si eso no se cumple, entonces nosotros no podemos, la validación no termina. Tenemos que buscar la forma de hacer que ese proceso cumpla con eso. Y si es imposible, por las razones que sean, por ejemplo, lograr eso, entonces hay que, con esa data, uno vuelve a la mesa de diseño del producto y dice, tú sabes que esta botella de 4 milímetros es imposible de conseguir. Vamos a tener que hacerla diferente. Vamos a tener que hacerla, ver si el cliente la puede utilizar de 5 o de 5,5 y así sucesivamente. Ok. ¿Se entiende la idea esa? Sí. Entonces, eso es nuestra meta. Nuestra meta es hacer que el proceso cumpla las expectativas del proceso de diseño. Ya sea en manufactura, a nivel de prueba o en condiciones ambientales del proceso de manufactura, etcétera, 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 etcétera. Con base a lo que acabamos de ver. Bien, chicos. ¿Dudas? ¿Otras preguntas? Profe, una pregunta. Adelante. Si en una de las preguntas del caso usted pone una parte en específico de alineamiento del FDA, ¿eso quiere decir que uno debe basarse la respuesta solamente en ese o puede entrar algún otro? Yo le doy, en el caso, le hace referencia a uno, pero pueden tomar en consideración otros acápites de la norma, no necesariamente un solo. Ok, Yo le pongo uno para que ustedes se orienten más o menos lo que FBA le anda pidiendo, pero no necesariamente la respuesta está ahí, sino que puede venir con combinación con otro. ¿Más preguntas, chicos? ¿Dudas? Profesor, una duda con lo de concurrente y no concurrente. Adelante. Concurrente es cuando luego de yo hacer la validación, yo esos productos que yo lo utilicé para validar, que salieron correctos, lo puedo vender, y el no concurrente es que cuando yo hago la validación, esos productos que yo utilicé van a ser como un desecho porque no se van a vender. Correctamente, Adrián, muy bien. Es así mismo. Así mismo es. En el no concurrente puede ser un desecho, o sea, puede ser que se voten, o puede ser, por ejemplo, que se utilicen para otro tipo de proceso interno. El punto es que en el no concurrente nunca ustedes van a ver eso. Por ejemplo, hay procesos en donde ustedes pueden reciclar ese producto. En el caso de las compañías que trabajan con moldeo, por ejemplo, moldeo de piezas plásticas con inyección, se hace una validación, quizás no concurrente, y esas piezas se pueden triturar y usarse, por ejemplo, no como desecho, sino como mezcla para otros productos en lo adelante. O sea, no lo vea como, te lo digo para que no lo vea como desecho, sino es que el producto no ve el mercado en la no concurrente. Ok, perfecto. Profe, para una pregunta. Si no me especifican si el producto que se va a validar se va a vender o no, lo asumo como que sí, porque usted dice que es más probable la concurrente que la no concurrente. Siempre, Sibeli, que nosotros somos, los estudios de validación nosotros los diseñamos antes de validar. O sea, nosotros como ingenieros tenemos que definir qué modalidad vamos a hacer, si vamos a hacer concurrente o no concurrente. Lo aconsejable para el negocio siempre va a ser hacerlo concurrente.
La ventaja de hacerlo concurrente es que es más delicado, porque antes de usted liberar ese producto al mercado, la validación tiene que estar completa, todos los requerimientos tienen que cumplirse, o sea, no es como que una luz verde para liberar, sino como que tenemos que cumplirlo todo y que ese producto sabemos que está bueno. Eso es lo más común, o sea, la modalidad de validación prospectiva concurrente es la más común por eso mismo, porque minimiza el impacto financiero y hace la función a nivel tanto de regulatorio como de manufactura de productos. Ok, perfecto, gracias. Más preguntas, dudas. Bueno, esto va a ser como una duda mía, no sé si respondiéndome, pero en base a como lo dijo, que es minimizando esa parte financiera. Es decir, que se elige a veces la no concurrente, como el ejemplo que usted dijo del sistema de moldeo, que esa materia que yo estoy utilizando para validar, como lo puedo reutilizar, tal vez mi impacto financiero sea menor que yo enfocándome mucho en la parte de validación, gastando más tiempo. Claro, claro, es perfectamente posible. Y hay casos, como le decía, donde no hace sentido tener el producto, hacerlo concurrente y dejar el producto guardado. Imagínense ustedes que ustedes tengan un producto que decae en el tiempo, por ejemplo, como el hilo dental. El hilo dental es un dispositivo médico. Te lo corren, o sea, se manufactura, pero ese hilo dental tiene una fecha de expiración. Entonces, por ejemplo, si nosotros sabemos que no lo vamos a vender de inmediato, probablemente no sea lo más saludable dejarlo en inventario meses, esperando a venderlo, si sabemos que no tiene ninguna proyección a venderse en lo inmediato. Porque hay de todo tipo de condiciones. O sea, depende mucho del producto y de en qué condiciones está la empresa a nivel del lanzamiento del producto. Más cosas. Creo que no. Bien, señores. Nada, entonces lo dejo hasta aquí el día de hoy. Recuerden, de nuevo, déjame yo entrar aquí de nuevo. Recuerden en el aula virtual nuestras dos actividades del día de hoy. Ya realmente ahora mismo acabamos de hablar sobre el caso número 1. Ya acaban de hacer preguntas muy relacionadas a eso. Recuerden que tenemos estas dos actividades. Bueno, las tres, la encuesta, el glosario y el caso número 1. Todo eso hoy, chicos. Y nada, señores, muchísimas gracias. Recuerden también en el chat yo puse el link para que se unan al grupo de WhatsApp, que como les decía, es la forma más directa de comunicación que podemos tener. Si hay preguntas, cualquier cosa por ahí. Y no tenemos que quizá esperar el miércoles o esperar el lunes de la otra semana para juntarnos, sino que podemos discutir cualquier cosa por ahí. Bien, chicos. Perfecto, profe. Bien, gracias, profe. Buenas noches. Igual para ustedes, señores. Feliz resto de la noche. Bye, bye. Bye. Igual, que pase buena. Bye, hasta el miércoles. Pase Buenas buenas. noches. Bye, bye. Si Dios lo permite. Amén. Yo no vi.